Signos de interrogación. Entrevistas y filosofía. Una producción de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Lumen Gentium. Buenas tardes, amigos y querida audiencia. Estoy de nuevo con el doctor Gabriel Vargas Lozano, destacado profesor, investigador y docente en el área de la filosofía. Profesor de tiempo completo, titular en el Departamento de Filosofía de la UAM Iztapalapa. Mantuvo un curso en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue presidente de la Asociación Filosófica de México y actualmente miembro del Comité Directivo de la Federación Internacional de Sociedades de Filosofía. También presidente de la Comisión sobre la Enseñanza de la Filosofía. Este año fue honrado con el premio Fray Alonso de la Veracruz, que es el máximo reconocimiento que otorga la Asociación Filosófica de México. En la UAM Iztapalapa fundó hace 28 años el Centro de Documentación en Filosofía Latinoamericana e Ibérica, CEFILIBE, y es el actual director de la Enciclopedia Electrónica de la Filosofía Mexicana, en donde se pueden encontrar semblanzas de filósofos y filósofas mexicanas. Entre sus trabajos podemos encontrar publicaciones en libros, ensayos, artículos en revistas, periódicos y suplementos culturales, muchos de ellos los cuales han sido traducidos a idiomas como inglés, alemán, ruso, serbo, croata, portugués e italiano. Esta charla toma como guía la sección El papel de la filosofía y las humanidades en la crisis actual, del libro La difusión de la filosofía es necesaria, publicado en 2016 por la editorial Torres Asociados en la Ciudad de México. A nombre de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Lumen Gentium, agradezco mucho, doctor, que haya aceptado esta segunda entrevista, y pues bienvenido. Al contrario, muchas gracias. Y con gusto estamos aquí. Muchas gracias. Bueno, y retornamos esta charla con la primera pregunta. De acuerdo a sus estudios sobre el tema, ¿cómo defender a la enseñanza filosófica académica en un mundo que se vuelve cada vez más técnico? Sí, bueno, es muy importante esto. Hay quienes piensan que la técnica viene sola, y yo creo que ya desde Rousseau se había dicho que la técnica implica aspectos éticos. Cualquier innovación tecnológica implica problemas éticos. Y por lo tanto, digamos, tiene dos aspectos. Uno aspecto que es un uso negativo o un uso positivo de la tecnología. Entonces aquí, en este momento, estamos justamente en una revolución tecnológica. Y sería un error muy grande creer que se va a desplazar la filosofía. Al contrario, la filosofía se requiere para explicar qué es la técnica, cuál es su función social y en qué sentido puede beneficiar o perjudicar a las personas según se use, ¿no? Porque bueno, el descubrimiento de la energía atómica pues ocasionó, mal usada, pues una terrible pues mortandad, ¿no? En Hiroshima y Nagasaki. Pero a su vez, pues la tecnología es muy importante. Ahora estamos en la inteligencia artificial y pues puede ser mal utilizada o bien utilizada. Así que los problemas éticos y filosóficos de la técnica están presentes hoy. Es fundamental. Por ejemplo, en la revolución tecnológica está desplazando a los seres humanos. Hay un efecto de la tecnología y entonces es necesario que ese efecto se reflexione sobre él, que cuáles son sus consecuencias. Así que la filosofía, si la tecnología está de moda hoy, es también la filosofía. Claro, si uno se dedica a una filosofía que no esté atenta a las transformaciones de la realidad, pues entonces pues será una filosofía muy abstracta y fuera de la realidad.
pero yo creo que se requiere una filosofía que esté presente, que esté activa. ¿Qué pasa en la conciencia, en la conducta de los individuos, en sus concepciones del mundo y de la vida? Yo creo que es fundamental. Sí. Sí, precisamente la siguiente pregunta tiene mucho que ver con esto que nos comenta, porque en la aportación que tuvo en el libro que comenté y que estamos tomando como base, habla acerca de lo que sucedió hace un par de sexenios en México, y la pregunta muy puntual es, ¿cuáles son sus experiencias relativo a los intentos que los gobiernos mexicanos han tenido desde el año 2000 a hoy de retirar las asignaturas de humanidades de los planes y programas de estudio de nivel básico y medio básico? Esto con el fin de darle más fortaleza a las asignaturas técnicas. Creo que tiene usted una experiencia que comenta en el libro. Sí, muy importante esta experiencia. En 2008, el presidente de entonces, Felipe Calderón, emitió un comunicado en el cual se dijo que había que quitar las materias filosóficas y humanísticas y de la preparatoria. Y en efecto lo empezaron a hacer. Eso significó pues un gran escándalo para nosotros, para un grupo de la gente, no solo la gente de filosofía, sino para muchos otros. Yo narro todo la confrontación que tuvimos con el gobierno en ese momento, en un libro que se llama En defensa de la filosofía, que saqué en la editorial Torres, y que está en nuestra página de web de CEFILIBE, el Centro de Documentación en Filosofía que yo coordino. Ahí se puede bajar, y ahí narro toda la experiencia. Fue toda una estrategia que armamos, constituimos el Observatorio Filosófico de México, armamos toda una estrategia y nos apoyaron mucho los profesores eméritos de la Universidad, de la Nacional y las organizaciones, e incluso el PAN, porque Felipe Calderón llegó por el PAN, pero el PAN le dijo, bueno, nosotros hemos sido humanistas, ¿por qué eliminan ustedes las disciplinas filosóficas? Y tal fue la presión que afortunadamente logramos que se repusieran al fin, en un tiempo. Yo encabecé las negociaciones con la Secretaría de Educación y no había ninguna, no hubo, pues no pudieron con ninguna argumentación que ellos tenían. Nosotros lo que pasa es que descubrimos que realmente estaban cumpliendo ciertas orientaciones que se estaban dando en la OCDE sobre la Organización del Desarrollo Económico en la cual pertenecemos, y en esa orientación educativa se ponía el acento en lo tecnológico y en lo mercantilista, y se consideraba que lo humanista o lo filosófico no servía, que había que quitarlo en la educación. Es un error enorme, un error. Nosotros incluso no solo fuimos al Senado, sino también a la ONU. Vino el relator de educación de la ONU, lo entrevistamos, y en la ONU se dijo que estaban quitando la filosofía. Pero eso ha sido un fenómeno internacional. O sea, se ha pretendido eliminar las humanidades. Incorrectamente, porque como he dicho, las humanidades son fundamentales. Es necesario preservar el espíritu humanista de las revoluciones tecnológicas para que no pues den las consecuencias en la educación. Ahora, ¿qué pasó después? Lo que pasó después, curiosamente, es cuando triunfa Andrés Manuel López Obrador, se hace una reforma del artículo 3 y se establece por primera vez en el mundo, por primera vez, que la filosofía y las humanidades eran una obligación constitucional. Entonces, nosotros dijimos, qué bueno, fantástico. Lo que ocurre es que nos entrevistamos con los secretarios, el primer secretario y luego las dos secretarias,
les hicimos unas propuestas a nombre del Observatorio Filosófico de México y a nombre de la Asociación Filosófica de México, de cómo es que la institución podía funcionar en ese sentido, es decir, llevar a la práctica lo dispuesto en la Constitución, pero pues parece que no se ha hecho mayor cosa. Y no solo eso, sino en la reforma actual de la educación media superior, utilizaron un método de transversal, llaman transversal, en lo cual de alguna manera las disciplinas se fragmentan. Y esa es nuestra lucha. Yo acabo de mandar una carta a la SEP en respuesta a una que me dieron a nombre de otras organizaciones que constituimos, el Comité Nacional en Defensa de la Filosofía, que concentra 20 organizaciones de filosofía de todo el país, y en ella decimos que en la preparatoria no debería de empezarse con un método transversal. En algunas cosas sí, pero en otras cosas no. Por ejemplo, nuestras disciplinas filosóficas deben de darse enteras, íntegras. Una ética, una lógica, son fundamentales para la formación del estudiante, sobre todo los problemas éticos. Ahora, estoy hablando no de una ética abstracta, que también existe, sino una ética contextualizada. Nosotros estamos en una crisis, viviendo una crisis ética. No nosotros, sino los jóvenes, los niños, todos estos migrantes que están allí atravesando todo el país, ahorita con este frío tan terrible, y que tienen que salir de sus casas para tratar de alcanzar los Estados Unidos. Luego, todo este asunto de las desapariciones, todo este problema de la violencia, las guerras que tenemos ahorita, no solo la de Ucrania, sino la otra guerra en Israel y en Palestina, ¿no? O sea, tenemos muchísimos problemas de tipo ético concreto que es necesario analizar y darles a los estudiantes armas para explicarse el mundo en que está. Sin duda, sin duda. Estamos en la lucha porque se cumpla la Constitución, pero incluso se acaba de establecer la ley, la ley del CONACYT con H, lo cual me parece magnífico. O sea, un comité, el CONACYT, incluyendo la H de humanidades. Lo que ocurre, incluso la ley establece que el Estado tiene que proteger la filosofía, las ciencias sociales, las humanidades. Pero está ahorita detenida porque hubo, por la forma en que se votó, y hay una cuestión que tiene que manejar el Supremo Tribunal de Justicia. Entonces está detenido ese asunto. Pero yo creo que el incorporar las humanidades en el CONACYT es también un acierto. Pero el problema no es ponerlo en la ley, sino que se cumpla en la realidad. Y en eso estamos, justamente en esta lucha. Sí, precisamente le iba a comentar que toda la cuestión, digamos, superior de la ley y de las cuestiones legislativas se tienen que estar soportadas por una plantilla docente, que sean filósofos los que enseñan filosofía, que esté sostenida por una estructura, ¿no? Una estructura desde el capital, desde arriba de la cabeza, hacia las bases. Son los maestros que están al frente del salón, ¿no? Al frente de los alumnados. Así es. Sí, sí, es interesantísimo ese tema. Y pasamos a esta pregunta que tiene mucho que ver, y espero no ser muy atrevido con esta pregunta. ¿Qué espera usted que suceda en un futuro inmediato ¿en qué punto considera que estamos referente a la importancia dada por el Estado mexicano a formar individuos pensantes a través de la filosofía como academia en los primeros años de estudio de los mexicanos? Bueno, ahí tenemos varios problemas, ¿no?
Uno que el público en general no entiende de qué es la filosofía, de qué va la filosofía. Que cuando uno le pregunta a una persona, bueno, ¿qué piensas de la filosofía? Probablemente no sepa, o probablemente tenga una idea incorrecta. Eso es, digamos, los causantes de eso somos nosotros, la gente de filosofía, que no hemos hecho una labor de ilustración pública, de difusión, para explicar para qué sirve la ética, la estética, para qué sirve la lógica, que son fundamentales, ¿no? ¿Cómo ha funcionado la filosofía en la sociedad? Por ejemplo, yo tengo un artículo en el cual hablé de cómo la filosofía está siempre en las transformaciones principales de la sociedad mexicana, por ejemplo, del mundo indígena a la colonia hay una transformación, en la independencia hay otra, en la reforma hay otra, en la revolución hay otra, en el neoliberalismo hay otro, y en todos estos momentos está la filosofía presente. Lo que ocurre es que si se dedica la gente a estudiar qué dijo Aristóteles, qué dijo Platón, etcétera, está en el primer grado solamente. Es necesario, muy necesario, estudiar qué dijo Platón, es extraordinario, y Aristóteles, porque son grandes genios. Pero lo que importa es cómo nos sirve ese conocimiento para explicar nuestra realidad. Eso en mi opinión, es importante. Estudiar Aristóteles, pero también ver si Aristóteles nos sirve para explicar la realidad. Y todos los grandes filósofos, y los que hay aquí en México. Luego hay otro problema que es también, digamos, el humanismo mexicano también. Hay una tradición humanista mexicana importante que viene desde Sor Juana Inés de la Cruz, desde los jesuitas que, por ejemplo, en el siglo XVIII reivindicaron al mundo cultural, al mundo prehispánico, ¿no? A los pueblos, al pensamiento de los pueblos originarios. Y posteriormente todo lo demás, las creaciones en el arte, en la literatura, en la filosofía, etcétera. Eso también tiene que darse la importancia. No solo estar viviendo en forma dependiente de lo que se dice en Europa, ¿no? Es necesario ¿qué decimos nosotros? ¿Sí? ¿Y para qué nos sirve? Entonces yo creo que nosotros tenemos ahí una responsabilidad, pero el gobierno también, y las instituciones privadas también, hacer una labor de difusión pública de para qué sirve la filosofía, qué importancia tiene. Y fomentar debates al respecto, porque no siempre hay una sola respuesta, hay varias. Entonces un buen diálogo entre diversas posiciones serviría. Yo creo que en el caso de las universidades públicas, durante pues el tiempo que yo he estado en las universidades, que es algún tiempo, en realidad no ha habido una labor de divulgación de la filosofía. En la ciencia sí, ha habido mucho, y es importante, pero en la filosofía como que se descuidó ese aspecto. Yo he criticado ese asunto, que no es posible, nosotros no debemos descuidar el asunto de la divulgación, de hacerle entender a las personas todo lo más complicado, se puede decir en forma sencilla. No necesitamos tratar a todas gentes como si fueran especialistas. Y si se trata de especialistas, bueno, pues entonces vamos a hablar entre especialistas, pero es otra cosa, ¿no? Yo creo que toda la gente puede entender perfectamente bien y contribuir incluso a la reflexión filosófica. Porque a veces nosotros estamos muy, muy enmarcados, muy encuadrados en ciertas posiciones y no nos movemos de allí. Y entonces es muy, muy malo. En cambio, una gente de fuera puede tener un pensamiento más libre y decirnos cosas que sí valen la pena. Bien. Bueno, esta es parte de mi respuesta.
Sí, sí. Hasta el momento hemos hablado acerca de un poco de las bases de su experiencia en sexenios pasados. Ya nos dijo su postura acerca del presente, ¿no? Del presente académico filosófico nacional, sobre su experiencia, pero esta pregunta tiene que ver sobre su expectativa. Sabemos bien que a este sexenio ya le queda un año, ¿no? Pero yo quisiera saber qué espera usted que suceda en un futuro inmediato. Estoy hablando de este sexenio, quizá no se haga mucho, es un año, pero quizá el que sigue y los dos que siguen. Un futuro inmediato respecto a que un país como el nuestro, México, se arriesgue a la formación de mexicanos pensantes y participativos socialmente. ¿Cómo contestaría usted? ¿Qué es lo que espera en el sexenio siguiente que vaya a quedar? Bueno, Hegel dice que no hay predicción en la historia, que nosotros tenemos que hablar sobre la filosofía, pero para atrás, para lo ya transcurrido, porque lo futuro, quién sabe. Aunque de alguna manera dijo cosas curiosas Hegel. Hegel dijo que en un futuro China iba a ser la vanguardia. ¿Cómo lo supo? Es curioso. ¿Cómo le atinó? Está bien. No, yo creo que no podemos predecir. Lo que podemos decir es qué es lo que debería hacer. Y yo creo que lo que debería hacer es poner más énfasis en la educación. Yo creo que la educación tiene muchos problemas de tipo político. Hay una historia allí que es necesario que la educación sea más crítica y que esté mejor desarrollada. Yo creo que hace falta la educación. Hace falta mucho en este país. Lo que hay que considerar también es que tuvimos o hemos tenido pues mucho tiempo de una sociedad autoritaria. No ha habido una sociedad democrática. Durante un tiempo gobernó el PRI, y entonces los demás estaban dependiendo de lo que es el partido oficial. Ahora que ya el PRI está en crisis, ahora hay una nueva organización, Morena. El asunto está en que durante un tiempo tuvimos aquí 30 años de neoliberalismo, que también, que por cierto, lo fundó un filósofo, Friedrich von Hayek, y junto con unos economistas y otros. Pero Hayek era el padrino de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher mencionaba mucho a Hayek. Y Hayek es un filósofo que propuso esta concepción en contra de otro filósofo, otro economista, que era Keynes, ¿no? Y Keynes había desarrollado un capitalismo social, vamos a decir, especie de capitalismo socialdemócrata. Pero en cambio, Hayek, no, hay que eliminar. Entonces tuvimos 30 años de ese periodo y se cambiaron la constitución, se cambió muchas cosas. Y ahora empezamos otro nuevo, que lleva ahí 6 años. Habrá que hacer un balance de lo que se ha hecho, pero yo creo que nos falta una buena educación. Sí nos falta. Falta una organización de educación mucho más actual, mucho más que cumpla la función de un ciudadano crítico, efectivamente, con conciencia del momento en que estamos. Creo que no se está haciendo. Bueno, yo recibo hasta ahora los muchachos de preparatoria en la universidad, no saben muchas cosas, no saben nada. Históricamente, eh, les falta mucho conocimientos básicos. Entonces, pues, se tiene que cumplir. Ahora, nosotros en filosofía proponíamos que en la primaria se llevara toda esta corriente de filosofía para niños, como una forma de que se efectuara el artículo tercero. Y esa es una forma muy importante que desarrolló Matthew Lipman, un filósofo norteamericano, pacifista, por cierto, que decía que a los niños se podía también enseñarles a dialogar, enseñarles lógica, ética, estética, pero a su infancia,
mediante cuentos, mediante fórmulas muy interesantes de análisis público. La filosofía para niños es muy importante y debería ser implementada en México, porque los niños necesitan defensas. No pueden vivir el mundo violento en que estamos con todos los videojuegos, etcétera, de esa manera. Necesitan tener conciencia del lugar en que están y defenderse, oponerse a todos estos juegos de guerra, a estas formas de enajenación, justamente creados por la tecnología y cuyo producto es una mentalidad de violencia y una mentalidad de enajenación. Entonces los videojuegos son extraordinarios, pero hay unos videojuegos que hacen que los individuos o los niños, sobre todo, pues malogren su conciencia. Entonces necesitamos una fuerte revolución educativa. Esa es mi conclusión. Ojalá y se lograra. No podría yo predecirlo. Sí. Habrá que preguntarle a quien gane, que sí. Yo creo que va a ser Claudia Sheinbaum, pero en fin. Esperemos. Vamos a ver. Sí, está ocupado. Miren, nada más le voy a hacer la última pregunta con lo que usted quiera aportar. Ya vimos que estamos en el tema de la educación, de los sistemas educativos, de educativos, programas educativos. Doctor, quisiera saber si usted tiene algo que agregar en este punto de la charla, algo personal, algo que usted quiera agregar a esta charla que hemos tenido. Bueno, en primer lugar, te agradezco mucho la charla. Realmente son preguntas interesantes, importantes, las que me ha hecho. Y yo creo que se necesita, como he dicho, mucha divulgación de la filosofía para que la gente comprenda de qué se trata, pero nosotros, por la gente que nos dedicamos en cuerpo y alma a la filosofía, también tenemos que tratar problemas que a la gente les interese, que a la gente le interesen, que requiera la gente. Entonces, porque normalmente hemos hecho, incluso me incluyo, una filosofía a veces muy doctrinaria, solamente explicar qué es lo que hace un filósofo, cuáles son sus conceptos fundamentales, y eso considero yo la primaria. La primaria es, en un artista es hacer una pintura igual que su maestro, ¿no? O hacer un dibujo igual que su maestro, y lo que se requiere es más bien pensar en nuestra realidad y reflexionar sobre ella, porque hemos tratado de pensar, pero por medio de la cabeza de otros, y necesitamos que pensar con cabeza propia, que es la función de la filosofía. Bertrand Russell ha dicho algo que me ha gustado, cuando dice que educar es enseñar a pensar al alumno por sí mismo, bajo la guía del maestro. Y yo digo que también que pensar por sí mismo, pero también sobre la realidad en que estamos, para que la filosofía tenga la función que normalmente, que siempre ha tenido, porque ni Aristóteles, ni Platón, ni Kant, ni Hegel, ni Marx, ni Wittgenstein, ni Husserl, todos ellos pensaron su realidad. Y nosotros siempre hemos pensado siempre la realidad en relación a otros, porque hemos sido un país que tuvo 300 años de colonia, y eso pesa. Entonces necesitamos ahora descolonizarnos. Y por cierto, en Europa está en boga esta corriente de descolonización, lo cual está muy bien. Tenemos que descolonizarnos para volver para identificarnos y volver a pensar por nosotros mismos. Yo creo que esa es la idea. Y le agradezco mucho la oportunidad de expresar mis propias posiciones al respecto. Al contrario, doctor, de verdad está siendo y ha sido una charla muy, muy rica, muy amena, igual que la primera charla que tuvimos.
y estoy muy agradecido por aceptar la invitación de la charla. Y pues bueno, estamos a sus órdenes también. Yo le quiero agradecer a nombre de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Lumen Gentium su disposición para esta entrevista. Pues muchas gracias y desde luego y nuestro centro de documentación también tenemos una página y ahí podemos exponer las posiciones que ustedes consideren interesantes. Muchas gracias, doctor. Bueno, a nombre de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Lumen Gentium, yo soy David Sánchez y ha estado con nosotros en esta charla entrevista el doctor Gabriel Vargas Lozano. Gracias, doctor, y hasta la próxima. Pues muchas gracias y estamos en comunicación. Signos de interrogación. Entrevistas y filosofía. Una producción de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica Lumen Gentium.